Mi nombre es Alejandro Pacheco, soy nefrólogo y profesor del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y voy a hacerles la clase de hemodiálisis. La hemodiálisis es una forma de tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal, así como también lo es el trasplante renal. También existe otra forma de diálisis que es la diálisis peritoneal, pero en este caso vamos a referirnos solamente a la hemodiálisis. Esta forma de tratamiento permite, con ciertas limitaciones, sostener la vida en condiciones razonablemente adecuadas durante algún tiempo. Para poder entender las bases de este procedimiento, tenemos que recordar algunas cosas. Por ejemplo, recordar que de acuerdo a las teorías biológicas más comúnmente aceptadas, ¿no es cierto?, la vida se inició en el agua, en estos océanos primitivos en los cuales estaba el agua mezclada con distintos elementos que provenían de la tierra, la lluvia, las tormentas eléctricas, ¿no es cierto?, provocaban ciertas reacciones químicas también en el agua. Bueno, en este medio, ¿no es cierto?, fueron apareciendo las primeras entidades biológicas, los primeros organismos unicelulares. Pero la evolución condujo a que los organismos unicelulares se organizaran en organismos pluricelulares. Y en este sistema de organización, los organismos pluricelulares como que incorporaron este océano primitivo internamente, en lo que nosotros llamamos el medio interno. Este medio acuoso nosotros que tenemos dentro, en el cual se desarrollan todas las funciones bioquímicas, derivan en su composición de lo que eran los océanos primitivos. El medio interno entonces es el medio líquido que rodea las células del cuerpo, de los animales. También se entiende que los vegetales son constituidos por un líquido intersticial, ¿no es cierto?, los tejidos, la linfa, el plasma sanguíneo, los líquidos cefalomáticos, y cuya función es la de servir de protección a dichas células, así como ser el vehículo para el intercambio de sustancias. Sus características físicas y químicas tienen que mantenerse constantes, y ello lo convierte en un componente esencial para los organismos, los organismos superiores. Sabemos que perturbaciones en el medio interno, ciertas perturbaciones, por ejemplo, perturbaciones en el pH, en el nivel de calcio iónico, ¿no es cierto?, no permiten que ciertas reacciones bioquímicas, enzimáticas, se puedan llevar a cabo y por lo tanto pueden ser deleterias para la célula. En la enfermedad renal crónica, producto de la incapacidad de los riñones de preservar el medio interno, va ocurriendo un progresivo desequilibrio de este, que culmina con la muerte, llegado a cierto nivel en que las funciones bioquímicas no pueden llevarse a cabo. Bueno, y aquí empieza la historia interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, ocurría con cierta frecuencia que los soldados morían en el frente o caían heridos y no morían inmediatamente, pero sí lo hacían días después, producto de la insuficiencia renal que se desarrollaba en relación al trauma. Eran muchos los soldados, hombres jóvenes, ¿no es cierto?, que fallecían producto de, si no morían inmediatamente, producto de las heridas de guerra en el momento, en el frente, ¿verdad? Entonces morían en los hospitales en relación al desarrollo de insuficiencia renal aguda. Esto llamó la atención de un joven nefrólogo holandés, el doctor Willem Kolff, que se propuso crear un dispositivo que, basado en principios físico-químicos, pudiese restaurar el medio interno, mientras el riñón se recuperaba, y era capaz de hacerlo por sí mismo. Es decir, él estaba pensando básicamente en los pacientes con insuficiencia renal aguda en relación a un trauma. Él sabía que esto requería algunas semanas para su recuperación, pero que en estas semanas los pacientes, algunos de ellos, ¿verdad?, se volvían urémicos y morían de la uremia, no dando lugar al tiempo necesario para esta recuperación. A partir de esta idea había nacido entonces la hemodiálisis, por lo menos para los agudos. Kolff conocía un principio físico muy antiguo que dice que dos soluciones separadas por una membrana semipermeable al cabo de un tiempo tienden a igualar la concentración de sus solutos, en tanto los solutos se mueven libremente a través de los poros de la membrana. De modo que, hipotéticamente, si hay, por ejemplo, nosotros pudiéramos colocar en un lado el plasma de un paciente enfermo con insuficiencia renal que está cargado con urea y con potasio, y al otro lado una solución parecida al líquido extracelular y enriquecida con bicarbonato, al cabo de un rato tenderían a igualarse, o sea, el medio interno tendería a restaurarse, ¿verdad? La urea se movería hacia aquel
compartimento que está sin urea, el potasio se movería a aquel compartimento que está sin potasio y el bicarbonato en forma inversa a aquel en el cual está deficitario de bicarbonato. Kolff conocía muy bien una membrana semipermeable que es el celofán, es un producto que es derivado de los tejidos vegetales, ¿no es cierto? Y que lo conocemos hoy en día, es ocupado para envolver los tulipanes. Recordemos que él es holandés y Holanda es el país de los tulipanes. El problema ahora pasaba a ser un problema más bien técnico, dado que este modelo teórico no es posible extraer toda la sangre de un paciente, los 5 litros, para equilibrarla externamente. Hay que crear un sistema dinámico en el cual uno puede ir sacando en forma continua la sangre, una cierta cantidad de sangre, depurándola a través de esta membrana semipermeable para irla a retornar al paciente. Entonces, el problema técnico fue resuelto por Kolff del siguiente modo. Él fabricó rollos de celofán por los que debía circular la sangre, ¿no es cierto? Y lo colocó en una especie de rodillo que estaba sumergido en un tambor, una especie de tina, que estaba lleno de líquido con sales. Estas sales a una concentración precisa, tal cual es el medio interno. Es decir, tenía un sodio cercano a 140, un potasio cercano a 4, y así sucesivamente con los otros componentes, el magnesio, ¿no es cierto?, el calcio, etcétera, etcétera. La sangre no se coagulaba en este sistema porque usaba un anticoagulante que se llama irudina, que se extraía de las sanguijuelas, ¿ya? Y todo este sistema era puesto en movimiento a través de una manivela que se movía, ¿no es cierto?, con la mano. Esto es lo que se llamaba el riñón de Kolff, que fue la primera máquina de diálisis. De ahí en adelante, estamos hablando entonces de fines de los años 40, todo ha sido simplemente perfeccionar la tecnología, tanto en los elementos mecánicos, electrónicos, informáticos, los tipos de membrana que se ocupan. Para entender cuáles son los elementos más relevantes, cómo se organiza un sistema de hemodiálisis, es mejor estudiarlo de la siguiente forma, separados sus distintos componentes. Un paciente que requiere de hemodiálisis, sea agudo o crónico, tiene que tener un acceso vascular. Entonces vamos a hablar un poco de acceso vascular. Un dializador o filtro de diálisis, que está constituido por una membrana semipermeable o biocompatible de acuerdo al modelo. Tiene que haber agua especialmente preparada, purificada, prácticamente sin elementos químicos y biológicos, y sales que al ser mezcladas en una proporción perfecta, ¿no es cierto?, constituyen lo que se llama una solución de diálisis, que es muy parecida al medio interno normal. Finalmente, una máquina o monitor de diálisis que pone en movimiento todo el sistema, que permite programar flujo y presiones y afinar la composición de la solución de diálisis y que contenga alarmas. Entonces, en este esquema vamos a ir viendo, repasando los distintos elementos de un sistema de hemodiálisis. En primer lugar, el acceso vascular, que permite extraer la sangre del paciente y devolver aquella que ya ha sido dializada. La fístula arteriovenosa es el acceso vascular ideal. En este caso, se une quirúrgicamente una vena con una arteria en la extremidad superior a fin de que la vena se arterialice. La presión, ¿no es cierto?, de la arteria se comunica a la vena y al cabo de algunas semanas las paredes de la vena se han engrosado de tal forma que permiten la punción repetitiva. Esa es la idea. Ahora, la fístula es una innovación de los años 60. Por esta razón, en los tiempos de Kolff hasta más o menos los años 60, la hemodiálisis era una técnica pensada solamente en los pacientes agudos, porque no era posible puncionar las venas nativas durante mucho tiempo, porque las venas simplemente al cabo de 2 semanas ya no quedaban venas posibles de puncionar. Fue necesario esperar hasta los años 60 que Brecht y Chimino, ¿no es cierto?, crearan la fístula arteriovenosa que permite la punción repetitiva sin problemas. De hecho, aquí en esta diapositiva hay un esquema de una fístula arteriovenosa de Brecht y Chimino. Fue el primer modelo diseñado por los años 60 y que permitió la hemodiálisis para los pacientes crónicos. A partir de entonces los pacientes crónicos empiezan a dializarse. Existen distintos modelos de fístula hoy en día de acuerdo a las condiciones anatómicas que los pacientes presenten. A veces ocurre que no hay vasos de buena calidad para construir fístula. Es una cosa que ocurre con cierta frecuencia, por ejemplo, en los pacientes diabéticos. En tal caso, se pueden crear puentes vasculares con materiales sintéticos, como el politetrafluoretileno, que une también una arteria con una vena y que este material sintético va por debajo de la piel, permite la punción repetitiva. Estos son los injertos o graft vasculares.
Un problema de la fístula es que, como comentaba recién, necesita algunas semanas para poder madurar, para que la vena se arterialice. Y a veces los pacientes llegan de urgencia, llegan con urgencia de diálisis producto de un síndrome urémico. Y en este caso es necesario instalar un catéter de hemodiálisis, que se instala en grandes vasos venosos del cuerpo, como se ve en los dibujos, y que tienen una duración variable. El problema de estos artefactos es que no pueden quedarse para siempre. Siempre terminan o infectándose o trombosando los vasos y generando problemas de esa naturaleza. El siguiente componente es el filtro de diálisis, o mejor llamado dializador. Corresponde a las antiguas membranas de celofán en un tambor de Kolff, pero esta sería la versión moderna. El dializador es una carcasa de plástico que en su interior tiene un haz de fibras huecas fabricados con alguna membrana semipermeable y biocompatible. Por estas fibras capilares, como se ve en el esquema, se distribuye la sangre, saliendo por el otro extremo de la carcasa. Y por el interior, entre las fibras, circula el líquido de diálisis. La entrada al líquido de diálisis es en contracorriente respecto a lo que es la sangre para ser más eficiente. Esta es una imagen aumentada de una fibra capilar semipermeable, en este caso de un material sintético, la polisulfona, que es un dializador de uso corriente. Hoy en día el celofán y el cuprofán, que son membranas naturales, prácticamente ya no. ¿Y qué es lo que ocurre dentro de este capilar? Como comentaba, entra la sangre por uno de los extremos, y por difusión, como es una membrana semipermeable, tiende a moverse, por ejemplo la urea, el potasio, hacia donde está la solución de diálisis, que finalmente es eliminada por el fluido, y en el sentido opuesto ingresa bicarbonato. Hay un elemento adicional que hay que tener en cuenta, que es una bomba que perfunde algún tipo de anticoagulante. Hoy en día es usualmente heparina, no se usa irudina. Y esto es para evitar la coagulación de las líneas, ¿no es cierto?, y la sangre dentro del... En definitiva, podríamos decir que el dializador es el alma del sistema. Son tres los procesos físico-químicos que ocurren en él y que permiten la normalización del medio interno. La depuración de solutos de desecho como la urea o el exceso de potasio, la extracción de volumen, dado que al haber presión hidrostática sobre la membrana capilar hay filtración de agua, yo puedo regular eso también, y difusión de bicarbonato desde la solución de diálisis hacia el paciente, y de ese modo estabilizo el pH sanguíneo. Recordemos que estos pacientes con insuficiencia renal crónica terminal sufren de una acidosis metabólica que es básicamente por falta de bicarbonato. Por lo tanto, si yo estoy aportando bicarbonato a través de la diálisis, estoy normalizando el estado ácido-base del paciente. Pero hay un problema, no todo es perfecto. Esto es básicamente un modelo físico, no es un modelo biológico como el riñón. De modo que la remoción de solutos en este caso ocurre solamente por la discriminación de tamaño. Las moléculas pequeñas como la urea y los electrolitos se movilizan bien, como se ve en este gráfico. Pero las moléculas grandes y medianas no lo hacen y se van acumulando. Un ejemplo de molécula mediana es la vitamina B12, se ocupa como un modelo cinético. Moléculas grandes puede ser la beta 2 microglobulina, se van acumulando. Y esta acumulación de moléculas medianas y moléculas grandes va generando un estado proinflamatorio en el enfermo que tiene impacto en la sobrevida de los pacientes que están en diálisis. Y esa es la razón, una de las razones por las cuales la sobrevida de estos pacientes nunca alcanza a la de la población sana. Un tercer componente es la solución de diálisis. Ya hemos conversado algunas cosas de la solución de diálisis. Este fluido debe ser preparado a partir de agua ultrapurificada que se mezcla con concentrados de sales, que finalmente la llevan a alcanzar valores que sean adecuados para restaurar el medio interno. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de una concentración, sodio 140, el potasio en 2. Por ejemplo, si el potasio está en 2, si el paciente está hipercalémico, con un potasio en 6, ¿verdad? Al cabo de algún rato de diálisis se va a tender a equilibrar y el potasio va a quedar en 4, es decir, se va a ver equilibrado el medio interno. El bicarbonato está en 35. Probablemente si mi paciente está con acidosis, su bicarbonatemia va a estar bastante más baja que 24, que sería el valor normal. Pero en este caso vamos a aportar bicarbonato y se va a tender a
a estabilizar. El esquema aquí representa dentro del círculo lo que se llama la purificación del agua. Pues la verdad es que es un proceso un poco complejo. No es simple de entender y tampoco quiero que se aprendan este esquema de memoria. Sencillamente que sepan que el proceso de purificación del agua pasa por numerosas etapas, ¿verdad? Que permiten transformar el agua potable, que viene hasta con barro, viene con arena, con bacterias, con cloro, ¿verdad? En un agua que es prácticamente libre de elementos químicos. Y para poder hacer que eso ocurra, hay que hacer que el agua pase por una serie de ablandadores, filtros, carbón, osmosis inversa, una serie de elementos físicos que hacen que al cabo de la vuelta, ¿verdad? El agua, que pasa a ser un agua tratada, es prácticamente un agua ultra pura. Podríamos decir que es prácticamente como que fuera agua destilada. Ultra pura es movilizada hacia el cuarto elemento, que es la máquina o monitor de diálisis, que es la que pone en movimiento todo el sistema a través de sus bombas de sangre, de agua, y es la que le da la preparación final al líquido de diálisis. ¿Por qué? Porque la máquina uno le coloca los concentrados de sales y la máquina sabe en qué proporción tiene que mezclar los concentrados con el agua que le llega purificada desde la central de agua, la calienta, la desairea para sacar las burbujas, ¿no es cierto? Y queda lista como agua para dializar. El monitor de diálisis además cuenta con sensores y alarmas en caso de que, por ejemplo, hay una desconexión de la fístula arteriovenosa, hay una caída de la presión dentro de las líneas y eso para todo el sistema, para evitar que el paciente se desangre. Sería un ejemplo. Ahí tenemos todo el sistema funcionando. Si ustedes se fijan en la línea roja, en primer lugar, la sangre que viene del paciente es retirada a través de una bomba, luego recibe la infusión del anticoagulante, usualmente heparina, ingresa a las fibras capilares y por otro lado yo tengo que el agua es mezclada con un concentrado de sales, es calentada e impulsada al dializador y entra en contracorriente a la sangre y por fuera de los capilares. Ocurre el proceso de diálisis y va el agua, ¿no es cierto?, al descarte, el agua que está sucia. Bueno, finalmente conviene recordar algunas cosas. Los pacientes que entran a diálisis usualmente lo hacen cuando la situación clínica se hace insostenible. Ello ocurre más o menos bajo los 15 ml de creatinina. La cefalopatía urémica, la pericarditis urémica, la hipercalemia severa, la acidosis metabólica manejable, el edema pulmonar agudo por sobrecarga de volumen, también son indicadores perentorios de diálisis. Son, podríamos decir, emergencias que obligan al paciente, de no haber un manejo médico adecuado, a tener que conectar precozmente al paciente. La diálisis no es una solución permanente del problema, no reemplaza la función renal del todo. Ya explicamos que es eficiente en la remoción de moléculas pequeñas, pero no así en las medianas o las grandes, y no tiene las funciones endocrinas que tiene un riñón normal. La diálisis no produce eritropoyetina, no produce calcitriol, no produce renina, que son hormonas que en condiciones normales el riñón sí produce.